Bienvenidos a otro vídeo sobre matrices. Hoy vamos a ver los principales tipos de matrices que hay y veremos ejemplos de cada uno. También iré haciendo hincapié en los que yo pienso que son los tipos más importantes y en algunos conceptos importantes que también deberemos de conocer. Dicho todo esto, vamos a comenzar por el primer tipo de matriz que nos encontramos, el cual tenemos escrito por aquí, y no es más que la matriz nula. La matriz nula es aquella matriz cuyos elementos son todos nulos. Un elemento nulo es el 0, por lo que la matriz nula es aquella matriz cuyos elementos son todos ceros. Aquí tenemos algunos ejemplos de matrices nulas. Lo único que vamos a comentar sobre esta matriz es que yo lo he llamado como la matriz A y la matriz B, pero normalmente a la matriz nula nos la encontraremos como la matriz O mayúscula. La matriz nula se suele representar como una O mayúscula. Entonces, por ejemplo, a esta matriz que tenemos aquí, pues en vez de llamarla A, la vamos a llamar la matriz O. La matriz O que tiene tamaño, hay que recordar lo que vimos en el vídeo anterior, que el tamaño o la dimensión de esta matriz será 2 filas y 2 columnas, por lo que tiene tamaño 2 por 2. Y también pues lo podemos denotar como O de 2 por 2. La matriz nula de tamaño 2 por 2. Y realmente esta matriz pues ya no tiene mucho más que comentar. Entonces vamos con el siguiente tipo de matriz. Ahora nos encontramos con la matriz fila y con la matriz columna. La matriz fila pues es aquella matriz que solo tiene una fila. Las dimensiones de esta matriz pues obviamente serán 1 por el número de columnas que sea. El número de columnas puede ser cualquiera, pero si solo tiene una fila pues se denominará matriz fila. Aquí tenemos algunos ejemplos de matrices filas. Si por ejemplo queremos hallar las dimensiones de esta matriz A, pues observamos que solo tiene una fila, 1 y 3 columnas. 1, 2 y 3 columnas. Como podemos ver, sus dimensiones son 1 por 3. Como solo tiene una fila, pues se le denomina matriz fila. Y por ejemplo, esta matriz B, pues tiene dimensiones de una fila y en este caso, pues tiene 4 columnas. Vale, ahora la matriz columna, pues es lo mismo, pero ahora en vez de solo tener una fila, pues solo tendrá una columna. Son aquellas matrices que solo tienen una columna. Y el número de filas, pues puede ser cualquiera. En este caso, pues las dimensiones van a ser el número de filas por 1, ya que solo tiene una columna. Aquí tenemos dos ejemplos. En esta matriz C, pues podemos observar que las dimensiones son 1, 2 y 3 filas y solamente una columna. Y en la matriz D, pues podemos observar que ahora hay 4 filas y una sola columna. Por lo tanto, pues ya habríamos visto estos dos tipos de matrices. La matriz fila, aquella que solo tiene una fila, y la matriz columna, que es aquella que solo tiene una columna. Vamos con los siguientes tipos de matrices. Ahora vamos a ver la matriz rectangular. Básicamente una matriz es rectangular cuando no tiene el mismo número de filas que de columnas. Esto es algo que no es muy complicado. Simplemente miramos el número de filas y de columnas y si no coinciden, pues será una matriz rectangular. Aquí tenemos puestos algunos ejemplos. En este primer ejemplo, la matriz A, podemos ver que tiene 2 filas, 1 y 2, y tiene 1, 2 y 3 columnas, por lo que sus dimensiones serán de 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Como estos números no coinciden, pues la matriz A es una matriz rectangular. En el caso de la matriz B, pues ahora podemos observar que tiene 1, 2 y 3 filas y también tiene 1 y 2 columnas. Por lo tanto, como no coinciden, pues es una matriz rectangular. Y en el caso de la matriz C, podemos ver que tiene 1 y 2 filas y 1 y 2 columnas. En este caso, el número de filas y de columnas sí que coincide. Por lo tanto, la matriz C no es una matriz rectangular. La matriz C es una matriz cuadrada, que este tipo de matrices sí que va a ser muy importante a lo largo del tema y que es el tipo que vamos a ver a continuación. Bien, hemos llegado a las matrices cuadradas. Este sí que es un tipo muy importante de matrices, el cual vamos a ver continuamente. Hasta ahora hemos visto algunos tipos de matrices
que no tenían mucho más que comentar. Pero en las matrices cuadradas sí que vamos a comentar algunas cosas más. En primer lugar, una matriz cuadrada es aquella matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. En estas matrices se cumplirán propiedades importantes que ya veremos en otros vídeos, pero que los vamos a estar utilizando constantemente. Entonces, pues bien, aquí tenemos dos ejemplos de matrices que son cuadradas. Podemos observar que la matriz A tiene una y dos filas y también tiene una y dos columnas. Por lo tanto, es una matriz de 2 por 2. Y la matriz B tiene una, dos y tres filas y una, dos y tres columnas, por lo que es una matriz de 3 por 3. Una cosa que sí es importante y que sí vamos a comentar es que la matriz, por ejemplo, la matriz A, que tiene un tamaño o una dimensión de 2 filas y de 2 columnas, también la podríamos reescribir de la otra forma, que sería poner A y poner 2 por 2, que es su dimensión. Pero en las matrices cuadradas se suele denotar de otra manera que será importante. ¿Cómo es? Pues bien, ponemos la A que denota a la matriz A y como es de tamaño 2 por 2, simplemente se pone un 2. Esto de aquí significa que la matriz A es una matriz cuadrada de tamaño 2 por 2. ¿Cómo se suele decir o denotar también esto que tenemos aquí? Pues se suele decir que la matriz A es una matriz, vamos a ponerlo, es una matriz de orden 2. Se suele decir que las matrices cuadradas son, en este caso, pues de orden 2 y en este otro caso, pues de orden 3. En vez de decir que tiene 2 filas y 2 columnas o que sus dimensiones es de 2 por 2, se dice que la matriz A tiene orden 2. Esto es importante porque lo vamos a estar escuchando y viendo en los ejercicios constantemente. En el caso de la matriz B, pues como tiene unas dimensiones de 3 filas y 3 columnas, pues la vamos a denotar como B, vamos a poner la B mayúscula sub 3. Esto quiere decir que la matriz B es una matriz, vamos a ponerlo, una matriz de orden 3. Es decir, que la matriz B es una matriz cuadrada de 3 filas y de 3 columnas. En este caso solo hemos puesto dos ejemplos, uno, una matriz cuadrada de orden 2 y en el otro, una matriz cuadrada de orden 3. ¿Qué ocurre? Que estos dos tipos serán los más comunes y prácticamente es los que vamos a estar utilizando en casi todos los ejemplos, pero siempre y cuando la matriz sea cuadrada, tenga el mismo número de filas que de columnas, podemos expresarlo así, de esta manera que tenemos aquí. Pero como decimos, las más comunes serán la de 2 por 2 y la de 3 por 3. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar ya al siguiente tipo de matrices. Con los mismos ejemplos que teníamos para las matrices cuadradas, que son estos dos que tenemos aquí, que no los hemos borrado, vamos a dar otro concepto que también será muy importante a lo largo de este tema, el cual es el concepto de la diagonal principal. La diagonal principal de una matriz cuadrada, esto es importante, una matriz cuadrada es aquella que está formada por los elementos de la matriz A11, A22 y así hasta A sub nn. ¿Cuáles son estos elementos? Pues bien, antes de nada debemos de recordar el vídeo anterior en el cual explicábamos cuáles eran los elementos de una matriz y veíamos cómo encontrarlos. Una vez que sabemos hacer esto, pues vamos a ver cuáles son dichos elementos en estas dos matrices cuadradas que tenemos aquí. Primero, el elemento A11. ¿Cuál es el elemento A11? Pues es este 2 que tenemos aquí. ¿Cuál es el elemento A22? Pues es el 3. Entonces, la diagonal principal de esta matriz A es la formada por estos dos elementos, el 2 y el 3. La diagonal principal, como hemos dicho, será algo importante, algo que deberemos de conocer y saber señalar en una matriz. En el caso de la matriz A de orden 2, la diagonal principal es la que hemos señalado ahí. Ahora, en el caso de la matriz B, ¿cuál será la diagonal principal? Pues ahora el elemento A, o bueno, en este caso sería B, el elemento B sub 1, 1 sería este de aquí, el 2, 2 sería este y el 3, 3 sería este, por lo que la diagonal principal es esta que vamos a señalar por aquí.
que sería, como hemos dicho, la diagonal principal de la matriz B. Otra cosa que también podemos mencionar es la diagonal secundaria, que no es tan importante, pero está bien que la mencionemos. ¿Cuál será la diagonal secundaria? Pues en el caso de la matriz A, pues será la diagonal de la matriz, pero la otra. Si en este caso hemos señalado esta diagonal, pues la diagonal secundaria será la formada por los otros dos elementos. Y en el caso de la matriz B, pues la diagonal secundaria pues sería la que empieza en esta esquina y va hasta esta otra esquina de aquí. Como decimos, esta diagonal secundaria no es tan importante, pero está también bien que sepamos cuál es, porque en algunos casos también tendremos que mencionarla y utilizarla. Pero aquí tenemos que tener muy claro cuál es la diagonal principal y que solo la podemos ver en las matrices cuadradas. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente tipo de matriz. Ahora nos encontramos con la matriz triangular. Las matrices triangulares son un tipo de matriz cuadrada, cuidado porque esto es importante, son matrices cuadradas en las cuales los elementos que están o bien por encima o bien por debajo de la diagonal principal son todos nulos, todos son ceros. Esto lo vamos a ver mejor con dos ejemplos que tenemos por aquí escritos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la diagonal principal. En esta matriz A que hemos escrito por aquí, la diagonal principal es esta diagonal que tenemos por aquí. Y en la matriz B, pues la diagonal principal sería esta que tenemos escrita por aquí, las cuales hemos marcado en rojo. Y ahora, como podemos observar, si esta es la diagonal principal, todos los elementos que están a la izquierda de dicha diagonal son ceros, por lo tanto es una matriz triangular. Y en la matriz B, todos los elementos que están o bien por encima o bien a la derecha son todos ceros y por lo tanto B también es una matriz triangular. Ahora, dentro de matrices triangulares podemos diferenciar dos tipos distintos, en los cuales tampoco nos vamos a complicar mucho la vida con los nombres. En el primer caso tenemos a la matriz A, en la cual podemos observar que todo lo que hay por encima de la diagonal principal son elementos que no son nulos. Los elementos que son nulos o ceros son los que están por debajo de dicha diagonal principal. Por lo tanto, como los elementos están por la parte superior, pues a esta matriz A se le denomina matriz triangular, vamos a ponerlo, matriz triangular superior. A es una matriz superior. A es una matriz triangular superior, ya que los ceros o los elementos que son nulos están por debajo de la diagonal principal. Y en el caso de la matriz B, pues podemos observar que todos los elementos no nulos están en la parte inferior de la diagonal principal y el resto son ceros. Entonces, como todos los elementos no nulos están por debajo de la diagonal, pues B es una matriz, vamos a ponerlo, B es una matriz triangular, en este caso inferior. Como todos los elementos no nulos están por la parte de abajo de la diagonal, pues B es una matriz triangular inferior. Como podemos observar, tampoco hay mucho más que comentar. Si los elementos están por encima de la diagonal, pues es una matriz triangular superior, siempre y cuando todo lo que haya por debajo sean ceros. Y si los elementos están por debajo y todo lo que hay por encima son elementos nulos, pues B será una matriz triangular inferior. Dicho esto, vamos ahora a ver el siguiente tipo de matriz. Ahora vamos a hablar sobre la matriz diagonal. Esta es una matriz en la cual todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros, como por ejemplo en esta matriz A que tenemos aquí, en la cual si señalamos la diagonal principal, que sería esta de aquí, podemos observar que todos los elementos que no están en la diagonal son ceros y por lo tanto esta sería una matriz diagonal. En el caso de que en nuestra matriz diagonal todos los elementos de la diagonal principal sean iguales, como por ejemplo esta que hemos puesto aquí ahora, en la cual todos los elementos de la diagonal principal son 3, pues como todos son iguales, a esta matriz se le llamará matriz escalar.
vamos a ponerlo por aquí. Matriz escalar. Escalar. La matriz escalar es exactamente lo mismo que la matriz diagonal, solo que en este caso todos los elementos de la diagonal principal deberán de ser iguales. Y como en la matriz diagonal, pues el resto de elementos serán ceros. Si además se cumple que todos los elementos de esta diagonal principal son unos, entonces estaríamos hablando de la matriz identidad. Y esta sí que es una matriz bastante importante, la cual nos encontraremos muy a menudo en los ejercicios. Una matriz identidad es aquella matriz en la que todos los elementos de la diagonal principal son unos y el resto son ceros. Esta matriz se suele identificar o se suele llamar como la matriz I mayúscula de esta manera. La matriz identidad en este caso es la matriz identidad de orden 4, ya que esta matriz que tenemos aquí tiene 4 filas y 4 columnas. Por lo tanto, esta sería la I sub 4, la matriz identidad de orden 4. Vamos también a dar otras matrices identidad que son importantes, como la matriz identidad de orden 3, la cual sería igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Es decir, la matriz con 3 filas y 3 columnas en la que todos son ceros menos los elementos de la diagonal principal que son unos. Y también vamos a poner la matriz identidad de orden 2 que sería 1, 0, 0, 1. Como decimos, estas tres matrices, aunque realmente pues podría ser la matriz identidad de cualquier orden, aquí hemos puesto hasta el 4, pero también estaría orden 5, 6, etc. Lo que pasa es que los que más se utilizan pues son la matriz identidad de orden 3 y orden 2. Y esta matriz, como decimos, será muy frecuente que aparezca en los ejercicios y en algunos conceptos que daremos más adelante, por lo que esta matriz es una matriz bastante importante. Visto esto, vamos ahora a ver el siguiente tipo de matriz. Ahora estamos ante la matriz opuesta. La matriz opuesta de una matriz A simplemente es poner la misma matriz, pero realizándole el opuesto a cada uno de los elementos de la matriz A. ¿Cuál es el opuesto de un elemento? Pues bien, si la matriz A está formada por los elementos A sub I, J, pues los opuestos de estos serán menos A sub I, J. Esto lo podemos ver más fácilmente con los números. Por ejemplo, el opuesto de un número positivo, por ejemplo, el opuesto del 1 será el menos 1. El opuesto de un número negativo, por ejemplo, el opuesto del menos 2 será el 2 positivo. Y el opuesto del 0 será el propio 0. Por lo tanto, simplemente es poner la misma matriz, pero realizándole el opuesto a todos sus elementos. Entonces, si aquí tenemos la matriz A que hemos puesto aquí, su opuesta, la cual se denota como menos A, vendrá dada por el opuesto de cada uno de los números. El opuesto del 2, el menos 2. El opuesto del 3, el menos 3. El opuesto del menos 7 es el 7. El opuesto del 0 es el 0. El opuesto del menos 1, que es el 1. Y el opuesto del 2, que es el menos 2. Por lo tanto, esta sería la matriz opuesta de A. Y visto esto, vamos con el siguiente tipo de matriz. Ahora estamos ante una matriz que sí que es bastante importante y la cual seguramente veamos también en conceptos posteriores. Esta matriz es la matriz traspuesta. Por aquí he puesto la definición para todo aquel que las quiera copiar o que las esté copiando. Pero básicamente una matriz traspuesta es la resultante al intercambiar las filas por las columnas y se denota como A elevado a T. Es como un elevado a T, pero simplemente es que se denota como A y una T como en el exponente. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con esto de intercambiar filas por columnas? Esto lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo. Si tenemos la matriz A que hemos puesto aquí, la cual podemos observar que tiene dos filas, una y dos, y tiene una, dos y tres columnas. Las dimensiones de A es de 2 por 3. Esto también es algo que vamos a decir ahora y que es importante. Entonces, si esta es la matriz A, tenemos que la matriz A traspuesta, como hemos dicho, es la resultante de intercambiar
las filas por las columnas. Es decir, que a esta matriz A vamos a coger la primera fila, que es esta que tenemos aquí, 2, 1 y 0. Y la vamos a poner en la traspuesta, pero ahora en vez de como la primera fila, la vamos a poner como la primera columna. Si la primera fila es 2, 1, 0, pues la traspuesta será la primera columna 2, 1, 0. Hemos cambiado esta fila por la columna. Y ahora lo mismo con la segunda fila. La segunda fila de A es menos 3, 4 y 6. Pues esta será la segunda columna de A traspuesta. Menos 3, 4 y 6. Como podemos observar, hemos cambiado las filas por la columna. La fila por la columna. Ahora, la otra cosa importante que íbamos a decir es que si las dimensiones de una matriz A, en este caso, son de 2 por 3, la dimensión de su traspuesta será de 3 por 2. Las dimensiones en la traspuesta se intercambian. Si aquí el número de filas es 2, en la traspuesta el número de columnas será 2. Y si el número de columnas es 3, el número de filas será 3. Básicamente se intercambian. Vale, ahora en el ejemplo B tenemos una matriz que es una matriz columna, que ya la hemos visto anteriormente, cuyas dimensiones son 1, 2, 3 y 4 filas y una columna. ¿Cuál será la matriz B traspuesta? Este tipo de matrices, al tener que realizar la traspuesta, suele causar bastante lío, pero lo hacemos igual. ¿Cuál es la primera fila de esta matriz B? Pues la primera fila es esta de aquí, que está formada solamente por el menos 2. Pues la primera fila la ponemos como la primera columna, el menos 2. La segunda fila es el 14, la vamos a poner como la segunda columna. La tercera fila, que es el 3, será la tercera columna. Y la última fila, que es el 1, la ponemos como la última columna, que es el 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que si esta matriz tiene dimensión 4 por 1, pues esta tendrá dimensión 1 por 4. Simplemente la intercambiamos. Y entonces, pues estamos viendo que si tenemos una matriz columna, su traspuesta será una matriz fila, una matriz que solo tiene una fila. Y al revés, pues pasaría lo mismo. Si tenemos una matriz fila y le hacemos la traspuesta, obtendremos una matriz columna. Entonces, pues ya habíamos visto lo que es la matriz traspuesta y cómo calcularla. Como hemos dicho, esto es importante y hay que tenerlo claro porque en posteriores vídeos volverá a aparecer el concepto de matriz traspuesta. Por lo tanto, dicho todo esto, vamos ahora ya con el siguiente tipo de matriz. Ahora tenemos la matriz simétrica. La matriz simétrica es una matriz cuadrada, importante de nuevo, que coincide con su traspuesta. Simplemente es una matriz en la cual A, si la matriz la llamamos A, pues se cumple que A es igual que A traspuesta. Cada uno de los elementos de ambas matrices son iguales. O, dicho de otro modo, un poco más complicado, pues que A sub IJ es igual que A sub JI para todo I y para todo J. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Primero señalamos la diagonal principal. La diagonal principal de esta matriz A es esta que tenemos por aquí. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ver si esta matriz es simétrica o no? Pues simplemente tienen que coincidir estos dos elementos, los cuales podemos ver que coinciden, estos dos elementos que coinciden y estos dos elementos que coinciden. De una manera un poco más rigurosa, podríamos decir que este elemento, que es el elemento A1, 2, es igual que este elemento, que es el elemento A sub 2, 1. Y al igual con estos dos elementos y con estos dos elementos. Podríamos ir uno a uno viendo que son iguales. Pero una forma más sencilla es viendo esto que acabamos de decir aquí. Simplemente vamos a hallar la matriz A traspuesta, que recordamos que es intercambiar la fila por las columnas. Si A es igual a esto, pues A traspuesta será la fila 1, que es esta de aquí, la vamos a poner como la columna 1, 2, 3 y 0 será la primera columna de la traspuesta. 2, 3 y 0. La segunda fila es 3, 5 y 6, 3,
5 y 6, que será la segunda columna. Y por último, la última fila, 0, 6 y menos 3, 0, 6 y menos 3, que será la última columna. Y como podemos observar, ambas matrices son exactamente iguales. Por lo tanto, se cumple que A es igual que su traspuesta. Y por lo tanto, la matriz A es una matriz simétrica. Vamos ahora a ver el último tipo de matriz. Por último, tenemos la matriz antisimétrica. Esta es una matriz, de nuevo, cuadrada, en la cual su diagonal principal está formada únicamente por ceros. Y ahora, en este caso, tenemos que la matriz es antisimétrica si coincide con la opuesta de su traspuesta. Es decir, si la matriz A es igual a la opuesta de su traspuesta. Es decir, si se cumple esto que tenemos aquí. O, al igual que antes con la simétrica, de una manera un poco más rigurosa, pues sería que los elementos A sub I, J coinciden con menos A sub J, I. En este caso, pues al igual que antes, lo primero que vamos a hacer en el ejemplo es señalar la diagonal principal. Y ahora tenemos que ir viendo elemento a elemento. En primer lugar, como hemos hecho antes, tenemos estos dos elementos, el A sub 1, 2 y el A sub 2, 1. Como podemos ver, uno es el opuesto del otro, por lo tanto se cumple. Aquí tenemos el 0, por lo tanto se cumple también, y aquí también tenemos el opuesto uno del otro. Por lo tanto, esta es una matriz antisimétrica. Otra forma de verlo, que quizá es más fácil, es con esto que hemos escrito aquí. Primero hacemos la traspuesta de A traspuesta, la cual se obtiene intercambiando las filas por las columnas. Primera fila, 0, 3, 0, será la primera columna, 0, 3, 0. La segunda fila, menos 3, 0, 6, será la segunda columna, menos 3, 0, 6, menos 3, 0, 6. Y la tercera fila, 0, menos 6, 0, 0, menos 6, 0, será la tercera columna. Y podemos observar que la matriz A es la misma que la matriz A traspuesta, pero cambiada de signo. Todos los elementos están cambiados de signo y por lo tanto es su opuesta. Y como se cumple que A es igual a menos A traspuesta, pues tenemos que A es una matriz antisimétrica. Y con esto pues ya habremos terminado este vídeo sobre tipos de matrices. Cabe decir que aún quedan algunos tipos de matrices más, pero por ahora, con esto que acabamos de ver, es suficiente. Dicho todo esto, hasta aquí habríamos llegado con este vídeo.